Buenos días a todos. Nos encontramos en la semana 11, unidad número 9, el mundo de los genes. El contenido de esta semana es Mendel y las leyes básicas de la herencia. Por favor, leer y analizar detenidamente la guía para que puedan responder el apartado C de tareas de la semana. Vemos una breve introducción acerca de lo que es la herencia y los aportes que dio Gregorio Mendel, a quien se le considera el padre de la genética, cómo él practicaba con sus plantas en el jardín del monasterio y que pudo realizar los trabajos que actualmente se utilizan mucho. Vemos la perspectiva histórica y se menciona la selección artificial y cuál es el proceso de domesticación. Vemos el ejemplo. En este caso es el maíz, como era antes. Y nosotros podemos observar algunos restos que se encuentran en Joya de Serén del tamaño del maíz, que es planta originaria de lo que es Mesoamérica y cómo actualmente se cultiva. Vemos acerca de los aportes de Carlos Darwin. Y en la figura número 2 encontramos, podemos observar un par de cromosomas. Acuérdense que los cromosomas están constituidos por el ácido desoxirribonucleico, es decir, el ADN, cuyo material se encuentran contenidos los genes. Acerca del estudio y el redescubrimiento de las leyes de Mendel relacionado a lo que es la genética, y nos mencionan una mosca, que es esta, la Drosophila, que es la mosca de la fruta, la cual se utiliza para realizar experimentos científicos relacionados a la genética. Vemos lo que es la herencia, el significado de ella y cómo fue utilizado esos principios básicos por Mendel. También aparece la teoría cromosómica de la herencia, que está compuesta por 3 postulados, que son los siguientes. Y en la figura número 4, las partes principales que constituyen un cromosoma. Ustedes lo pueden observar. Y conceptos básicos de la herencia. Lo que es genética, lo que son alelos. Genotipo es la información genética que posee cada organismo. Y si un organismo 2 genes, es decir, que posee 2 alelos idénticos, es homocigoto para este locus, mientras que el organismo 2 genes que posee 2 alelos distintos es heterocigótico para este locus. Vemos también lo que es fenotipo, que viene de la manifestación o la apariencia física, fisiológica de un organismo. Por ejemplo, el fenotipo nos constituye los aspectos físicos de cómo nosotros nos vemos. Y el genotipo determina el potencial de desarrollo de la genética. Podemos ver lo que son la figura número 5 acerca de la representación de los alelos
los cruces mendelianos y el cruce monohíbrido. Y podemos ver esas características cómo se encuentran representadas en la figura número 6, que eran los experimentos que realizaba Gregorio Mendel en su jardín. Y los experimentos como él realizaba los cruzamientos. Por ejemplo, él trabajaba con semillitas de distinto color y las cruzaba, realizaba cruces y le sacaba la primera finial, es decir, el cruzamiento, cómo iban dando el aporte, cómo iban saliendo los resultados. Podemos ver que este color es el dominante y este es el recesivo. Vemos cómo se forman las primeras leyes. La segunda ley de Mendel. El apartado Ponte a prueba. Y las tareas de la semana. Vale 10 puntos. Dice expresión de los genes. Tienen que leer y analizar la tabla número 1. El factor dominante es el que se manifiesta. Por ejemplo, si usted tiene el cabello ondulado, porque quizás ya sea su padre o su madre tiene el cabello ondulado, entonces ha sacado, si su mami tiene el cabello ondulado y usted nace con cabello ondulado, el factor dominante en este caso es el cabello ondulado de su mamá. Ella es dominante y su papá es recesivo en cuanto al cabello. ¿Por qué? Porque usted ha nacido con el cabello ondulado. En este caso vemos ahí esos pulgares dominantes, ese que mire el dedito más pandito, y el recesivo es el que menos se manifiesta, el gen que menos se manifiesta. Vemos también la forma de los lóbulos de las orejas. Vemos la forma del cabello, cómo están estas líneas, ¿verdad? Ustedes pueden ver. La dominancia y la recesividad también ahí tenemos en la mano, y vemos la forma de la lengua. Unos tienen la capacidad que pueden doblar la lengua, enrollarla, es dominante, y los que no la pueden hacer. Entonces usted va a realizar esta tabla. Realiza una encuesta con 10 personas cercanas o más. Pero en este caso, usted dice que puede utilizar, si no viven en su casa, porque no va a estar saliendo usted, dice que puede ser por medio del teléfono o chat, que usted le va a preguntar y va a completar la siguiente tabla. En este caso, dejémosla con 10 personas. Que si puede doblar el pulgar a 45 grados, usted va a marcar si es dominante o es recesivo. Puede poner, si gusta, antes de la tabla, a un costado ahí la lista, que sean 10 personas. No me alcanzó, pero iba a poner los nombres. Entonces, si le va a preguntar a Anita que si ella puede doblar el pulgar, va a marcar. Si le pregunta a Pedrito, también, entonces usted va a poner aquí la cantidad.
Si 5 pueden doblar el dedito y otros 5 no. Entonces va a poner 50% porque es la cantidad. De dominantes, 50 recesivos. Si hago todos la orejita tienen despegado, el óvulo de la oreja está despegado y aquí está una raya, tiene que estar separado. Si aparecen 4 y aquí aparecen 6, entonces dominante sería 40%, recesivo aparece el 60%. Si quienes tienen el pico de viuda, por ejemplo, aquí tienen 8, aquí tienen 2, la dominancia sería el 80% y el 20%. Y así usted va a ir escribiendo y completando esa tabla. Tiene que realizar, ahí se menciona, empleando el total de personas encuestadas y el número de personas en cada alelo, dominante y recesivo. Ahí están todas las explicaciones en el cuadro. Y aparte de el cuadro, usted tiene que realizar gráficas de porcentajes de fenotipo dominante y recesivo. Es decir, y se analiza con base en los resultados tabulados y graficados, se cumplen aproximadamente las proporciones esperadas según los estudios de Mentel. Puede utilizar, si usted quiere, una gráfica de pastel. Por ejemplo, acá, si el 80%, veamos el cuadro en esta, el pico de viuda. En el experimento del pico de viuda, de vida le puse, de viuda, usted va a poner el 80% es dominante y el 20% recesivo. Y tiene que hacer una tabla de datos. Sería dominante, va a escribir la palabra completa, recesivo. Ahí va a poner el 80% y aquí va a poner el 20%. Eso es lo que va a escribir de cada una de las características que acá se menciona, que sería ya les digo cuántas características hay. 1 del pulgar, 2 del óvulo de la oreja, 3 del pico de viuda, 4 de la mano derecha dominante si es diestro, derecho, es decir, o es zurdo, y número 5, capacidades de colocar o doblar la lengua en U. Entonces usted va a realizar 5 gráficas y 5 cuadros de tabulación de datos. Puede utilizar, en este caso puse un ejemplo de pastel que todo no me quedó, pero realmente es circular. No lo puedo hacer acá. También puede utilizar, si usted gusta, gráfico de barras. Ahí queda a decisión suya. Por ejemplo, si en este caso sería el 80% y aquí sería el 20%.
Aquí le van a poner si este es dominante, este es recesivo. Bueno, esto es todo por esta semana. Por favor, quédese en su casa, no salga, sino que pregúntele a sus familiares vía telefónica. Recuerden sintonizar el día de mañana la teleclase a las 11:30 por Canal 10. Por favor, acaten las medidas de recomendación que nos brinda el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Háganle caso a sus papitos y que el Señor me les bendiga. Hasta pronto.